La entrevista. Miguel Guedes. Buenos días. Las soluciones al buzón de quejas del diputado del Común en la entrevista del viernes. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Aquí llegó tu Robin Hood a meter las bolas. Canarias tiene alrededor de 400.000 habitantes en el entorno de la pobreza. Es una cifra inferior a la que podría haber sido, según el presidente Torres, de no haber ayudas para aproximadamente 100.000 personas que ahora perciben la renta de ciudadanía. Estas quejas sobre la falta de medios se amontonan en la administración, pero también por falta de vivienda, por los excesos del teletrabajo o por las listas interminables de la dependencia. Por eso vamos a requerir respuestas por parte de Rafael Llanes, que es diputado del Común de Canarias. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Miguel. ¿Qué le parece la bolsa de pobreza que sufre Canarias, uno de los objetivos de legislatura del actual gobierno, legislatura que está terminando, que está terminada prácticamente, y las medidas que se han puesto en marcha para reducirla? Bueno, ahí es una situación muy compleja porque hay una recuperación económica importante después de la pandemia y sin embargo vemos con preocupación que hay un sector de la población muy amplio. Hay estudios que hablan de que superan esos 400.000 personas que viven al límite de sus posibilidades. Es cierto que se ha aprobado muchas ayudas a nivel del Estado y a nivel de la comunidad autónoma, pero lo que es indiscutible es que muchas de estas ayudas están colapsadas. Es decir, hay personas que solicitan ayudas sociales y no les llega, pues porque hay demasiadas peticiones, porque los servicios públicos no están suficientemente dotados de personal para atenderlos y tenemos el caso clarísimo de la seguridad social, en la que se amontona la gente por fuera con esa cita previa obligatoria y hace una semana hablaba con una persona que ganó una sentencia a la seguridad social en el sentido de la invalidez absoluta desde diciembre de 2021 y todavía hoy no lo había cobrado. Es decir, 1 año y 4 meses después todavía no ha cobrado esa ayuda. Naturalmente, estas ayudas, que están muy bien aprobadas y están dotadas para ello, pero claro, tiene que ser de forma inmediata porque ese dinero lo quieren esas personas para alimentarse cada día. Bueno, ya que has citado el caso del Instituto Nacional de la Seguridad Social, el de las colas, ¿verdad?, de gente que necesita un trámite para muchas cosas, gente que a lo mejor lo podría hacer por la parte, telemática, que luego, por cierto, hablaremos de esto, pero no quiero desmarcarme del tema de la pobreza. Dicen los responsables que este es un problema estructural, es decir, que está muy bien hacer destituciones muy bien o no, destituciones de responsables, pero que eso no va a arreglar el problema. El problema es que hace falta incorporar, pues, como poco medio centenar de personas más a los trabajos de funcionariado en ese departamento. Es decir, es un problema que viene de hace muchísimo tiempo, porque 50 personas más, madre mía, qué volumen, ¿no?, de gente. Hay un dato muy importante que hay que tener en cuenta, y es que hasta el año 2012 había una reserva de plazas de la Administración General del Estado para Canarias, para los territorios no peninsulares, Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. ¿Qué ocurre? Que en 2012 se quita esa reserva de plazas para territorios no peninsulares y volvemos a lo que sería una bolsa común, con lo cual muchas personas que se presentan a estas oposiciones que se celebran en la península después difícilmente piden el destino en estos territorios. Y desde el año 2012 hasta hoy ha habido una disminución continua del personal de la Administración General del Estado.
Y claro, en la seguridad social, si tenemos en cuenta, por un lado, que se aumentan el número de ayudas que se aprueban en el Consejo de Ministros, pero por otro lado se disminuye el número de personas que atienden a esas ayudas, pues evidentemente tenemos un caos. Porque si todas las personas pudieran llegar a las ayudas sociales que se aprueban y que aplaudimos evidentemente, no tendríamos la situación que tenemos hoy. Dígame, ¿qué volumen de quejas recibe el diputado del Común relacionadas con la falta de medios para vivir? No me refiero a la vivienda, me refiero a medios para vivir, a no tengo para comer, no tengo para comprar los libros a los escolares, esa gente que necesita eso como indispensable. La vivienda es otro tema del que vamos a hablar, por supuesto. La inmensa mayoría de las quejas, Miguel, se refieren a los problemas de la parte socialmente más débil. Digamos que esas 400.000 personas de las que tú hablabas son la inmensa mayoría de las personas que vienen a la Diputación del Común. A nosotros no vienen los industriales, los inversores que pretenden cambiar la RIC o para dotar de más suelo turístico las urbanizaciones del archipiélago. Todo eso, por supuesto, es muy importante y el desarrollo económico es necesario justamente para que haya recursos económicos para atender a los más débiles. Ahora bien, a nosotros nos vienen justamente las personas que no tienen el grado de discapacidad. Ayer me envió un WhatsApp, un audio, una persona que no conozco, alguien le dio mi teléfono y decía que tiene un hijo con discapacidad, que pidió el grado de discapacidad hace 2 años y medio, que lo necesita para tener posibilidades para un puesto de trabajo, y 2 años y medio más tarde no lo tiene, y resulta que la orden de 2018 establece 90 días para dar el grado de discapacidad. Claro, estas son las personas que vienen a nosotros, las personas que necesitan una ayuda ya. Para vivir bien, también hace falta vivienda, se lo decía antes. Han subido las quejas por esta situación bastante, más de un 60% según su último informe. Esto es tremendo. Sé que tiene usted entre manos hacer un informe, digamos, monográfico sobre la cuestión de la vivienda, donde a lo mejor se pueden dar algunas respuestas a las preguntas que nos hacemos. ¿Hasta cuándo esto? La verdad es que la vivienda es posiblemente el problema, digamos, estructural más importante que tiene Canarias, desde el punto de vista social. El más importante porque para poder garantizar el derecho a la vivienda, el derecho constitucional, no nos olvidemos, a la vivienda, resulta que la administración pública, en este caso la comunidad autónoma, que es la competente en la materia, tiene que tener un parque de vivienda suficiente como para hacer frente a aquella familia que no tiene vivienda. ¿Pero qué ocurre? Que Canarias no tiene suficiente número de viviendas, tiene 16.200, 12.000 del Instituto Canario de la Vivienda y 4.200 de Visocan, que es una empresa pública de la comunidad autónoma. Esas son todas las que tenemos. ¿Y qué ocurre? Que en los años 90 se vendieron 20.000 viviendas a sus inquilinos, fue una medida social, pero claro, si se venden esas viviendas y no se construyen otras tantas que las sustituyan, pues tenemos ahora una insuficiencia de vivienda pública. Hay comunidades autónomas como el País Vasco que tiene 50.000 viviendas, una población similar a la nuestra y por cierto con un desarrollo económico muy superior al nuestro, y sin embargo tiene 50.000 viviendas, y no solo tiene 50.000 viviendas, sino que tiene en su ley que esas 50.000 viviendas son para alquiler y que está prohibido venderlas, con lo cual se tiene una vivienda pública para alquiler que siempre va a ser para alquiler porque tiene el destino es que sea temporalmente para una persona que está en una determinada situación. Por supuesto, esa temporalidad puede ser durante toda la vida, pero el hijo de esa persona no hereda esa casa. El hijo de esa persona, si también tiene la necesidad, presentará otra instancia y, como hay suficiente número de viviendas sociales como para cederla,
pues también tendría el derecho constitucional garantizado. Dice el presidente Ángel Víctor Torres que esto merece un gran debate, que este es un tema que hay que hablar profundamente, que hay muchos sectores pues implicados, pero no parece que haya ninguna solución legal. ¿A usted le parece que puede haber una solución legal que se pueda buscar, que no, invalide o no vete o no ponga en discusión cualquier normativa distinta a nivel nacional, a nivel europeo? ¿Usted cómo lo ve esto? ¿Te refieres a la vivienda? Sí, sí. En la vivienda yo creo que, hombre, ahora hay un plan de vivienda 2020-2025 que nosotros aplaudimos. Lo que hemos pedido es que se cumplan los plazos previamente establecidos y nosotros lo que estamos haciendo es pidiendo datos a todos los ayuntamientos. Ya han contestado más de la mitad. A todos los cabildos ya contestaron los 7 cabildos y a la comunidad autónoma para hacer el informe que antes decía. Nosotros los informes extraordinarios, el objetivo no es criticar determinadas situaciones. Ya lo hemos hecho con dependencia, con las residencias de mayores, con la igualdad entre hombres y mujeres en las administraciones públicas. Nosotros lo que hacemos es, hombre, tenemos que detectar el problema y el hecho de detectarlo ya es decir que hay alguna anomalía. Pero la parte importante de nuestro estudio es la parte positiva, la parte que propone. Nosotros en Dependencia, por ejemplo, pusimos 19 propuestas. Oye, según, en nuestra opinión, en nuestra humilde opinión, se puede mejorar el servicio de dependencia con estas propuestas, 1, 2, 3, hasta 19. Y decíamos, lo presentamos con humildad, sabiendo que si el gobierno considera alguna que es inadecuada, pues que la quite, que modifique las que considere y que añada otras más acertadas. O sea, nosotros lo que hacemos es poner sobre la mesa un documento en positivo. Y esto es la intención que vamos a hacer con vivienda, que por cierto será a finales de este año o incluso en el año 24. Vamos a ver, lo que pasa es que el tema de la vivienda, el tema de la dependencia es tremendamente grave y afecta a muchísima gente y son cuestiones vitales. Pero el tema de la vivienda empieza a convertirse, usted lo ha dicho, ¿no?, en un asunto, es ya un asunto estructural, un problema estructural que hay que resolver, pero que tarda en resolverse, porque es verdad que hacía tiempo que no se construían viviendas públicas, ya se están empezando a construir, algunas ya se han entregado, pero no es suficiente. Sobre todo en las zonas turísticas, las propias patronales empresariales y, en fin, quienes se dedican al sector del turismo, pues demandan trabajadores que no vienen porque no solamente no tienen dónde quedarse, sino que incluso para desplazarse, pues es un auténtico horror esos accesos a las carreteras del sur, de Tenerife y Gran Canaria sobre todo. Tampoco pueden venir trabajadores de fuera porque no tienen dónde dormir, con lo cual tienen que habilitar habitaciones de los hoteles que están dedicadas a uso turístico para que estos puedan trabajar. Es decir, estamos casi en un callejón sin salida. Se ha llegado a hablar de la posibilidad de prohibir la venta, porque mientras sí que se venden viviendas a personas extranjeras. El presidente dice que el tema es tan complejo que él no ve esa alternativa. Pero ¿podría haber algún resquicio legal que, digamos, entre comillas, burlase la normativa europea, alguna, por ejemplo, una moratoria, para que esto se pudiera ejecutar? Tiene difícil encaje jurídico en la Unión Europea que en un territorio determinado de la Unión se establezca una prohibición de estas características. Es muy difícil. Lo que tiene que hacer la administración pública es crear las condiciones para garantizar ese derecho constitucional. Esta semana me decía la alcaldesa de Tuineje en Fuerteventura, me decía, se ha presentado ya una licencia para construir un nuevo hotel en Tuineje. Va a ser un hotel muy grande, hacen falta muchísimos trabajadores, aquí en Fuerteventura no hay, tendrán que venir de fuera y el problema que me traslada la empresa que quiere construirlo es dónde duermen esos trabajadores. Te diré, Miguel, que en Fuerteventura hay
muchas personas que viven en autocaravanas porque no hay pisos de alquiler, no ya que sean caros, es que ni siquiera hay pisos de alquiler, y hay 2 urbanizaciones que estaban casi terminadas pero sin terminar, que quedaron paralizadas con la crisis financiera de 2008 y que ahora están siendo ocupadas de forma irregular por muchísimas personas, y me decía esta alcaldesa que muchos de ellos están trabajando y que les gustaría pagar un alquiler, pero es que no hay en la isla. Y tienen 2 opciones: una, irse de la isla y quedarse sin trabajo, o 2, hacer esta gestión, esta ocupación ilegal. Y ahí la ocupación ilegal es un fracaso del Estado de Derecho, ¿no? Porque tú tienes es decir, las personas que ocupan ilegalmente están vulnerando el artículo 43 de la Constitución, que es el derecho a la propiedad privada. Las personas que son dueños de, sean bancos o sean entidades, las que sean, tienen la propiedad privada, no se está garantizando, pero es que tampoco se está garantizando la propiedad, el artículo 46 a esas otras personas en cuanto al acceso a una vivienda digna. Yo creo que es un fracaso de derecho del Estado de Derecho que tiene que ser afrontado lo antes posible. Y tampoco podemos volver a finales de los 80, cuando una amplia comunidad, sobre todo gallega, de trabajadores de la construcción, dormían en barracones, usted lo recordará, sí, en barracones, en chabolas, dormían casi prácticamente a la intemperie, en tiendas de campaña, para poder trabajar todo el resto del día en la construcción, pero es que no había otra manera, y aquello fue denunciado y parece mentira, pero mire que han pasado años, ¿verdad? Y seguimos igual. Por eso te decía, Miguel, y perdona, que es posiblemente el problema social estructural más importante que tiene Canarias. Y bueno, ahí está el Plan de Vivienda 2025. Vamos a ver si se cumplen esos plazos y vamos a ver si los ayuntamientos ceden más terreno y la consejería es capaz de construir viviendas. Y importante lo que antes te decía, que no se venda después esa vivienda, es decir, que esa vivienda sea para alquiler, para las personas que no pueden ir al mercado libre y que tengan esta oportunidad que le ofrece la comunidad autónoma. Bueno, son 12 minutos los que faltan para que sean las 10 de la mañana. Estamos con Rafael Llanes, que es el diputado del Común de Canarias, en la entrevista de este viernes, que no es el Viernes Santo, pero que abre, digamos, la puerta a esa Semana Santa. Siguiendo con los últimos acontecimientos, acaba de registrarse en el Parlamento una iniciativa popular a favor de una ley de volcanes, independientemente de la oportunidad, que evidentemente la hay, porque está muy reciente, y bueno, y lo que nos queda, ¿no?, para seguir diciendo que está muy reciente esa erupción de la isla de La Palma. Pero ¿usted cree que realmente es aplicable? Es decir, hacer una ley de volcanes implica muchas cosas, pero en unas islas en las que no vamos a decir que salte un volcán todos los días, pero que el riesgo existe y que se puedan producir erupciones. Ya usted ha escuchado las últimas noticias, pues de aquí a 5, 10, 15 años, o 2, o 1, no lo sabemos. ¿Es realmente práctico esto? Cuando se produjo la erupción volcánica de La Palma, vimos en la realidad lo que siempre oímos en isas, en folías, incluso en nuestro himno, ¿no? Soy volcán, salitre y lava. Es decir, lo teníamos, lo del volcán, como algo etéreo, algo romántico, pero no, el volcán es destructivo. ¿Y qué ocurre? Que para garantizar los derechos, para proteger los derechos de las personas damnificadas, resulta que hay un montón de leyes que dificultan la agilidad. La ley de contratos del Estado, la ley del suelo, incluso los planes generales municipales, el plan insular de la isla correspondiente. Recuerdo en el municipio del Paso, donde había un territorio en el que en una parte estaba bastante construido y otra parte que no estaba construido, pero que tenía el mismo aspecto, la misma morfología, estaba protegido por el plan insular. ¿Qué ocurre? Que llega el volcán y destruye la parte construida. Entonces nosotros solicitamos al gobierno de Canarias, mire, permita que construya
en la otra parte que ahora está protegido por el plan insular. Pues hubo que hacer un Real Decreto para modificar el plan insular. Yo creo que todo esto debe estar previsto, incluso las expropiaciones para nuevas carreteras, que hay que hacerlas ya. No puedes esperar a que haya un proyecto, que se apruebe, alegaciones que se presentan, recursos que se vuelven a presentar y dentro de 4 años se aprueba el proyecto de la carretera. No puede ser. Tiene que ser una actuación ágil. Por supuesto, respetando los derechos de las personas, por supuesto, respetando los derechos, los valores medioambientales, pero lo que no cabe duda es que cuando una persona pierde todo lo que tiene, todo, absolutamente todo, pues la administración tiene que tener herramientas ágiles con las cuales proteger los derechos de esas personas. Y en ese sentido va la idea. Ahora, las dudas que planteabas yo también las tengo, es decir, cómo llevarlo a cabo, qué articulado tiene esa ley, porque tampoco puede ser dejar las manos libres al gobierno para que haga y deshaga lo que le apetezca en ese territorio. Es que uno de los problemas que ha habido en La Palma es que algunas de las viviendas destruidas, y no vamos a decir todas porque no es el caso, pues no carecían de seguro, incluso carecían de licencia de construcción. En fin, fue una evolución durante el tiempo de que se hizo, no sé si tabla rasa, pero se permitía ciertas construcciones, ciertos, en fin, sin autorizaciones. Entonces, al final todo esto complica las cosas. Quizá en esa ley sí que habría que incluir una cuestión clara sobre cuáles son pues los derechos de las personas que se vean afectadas, o de propietarios que se vean afectados por esto, cuáles tienen que ser esos derechos y qué es lo que tienen que cumplimentar. Y si estás en un lugar de riesgo volcánico, que cualquier sitio en Canarias lo es, pues habrá que establecerlo. No lo sé, se me ocurre. Yo le pregunto, ¿continúan llegando a su oficina quejas desde La Palma relacionadas con el volcán todavía? Durante el presente año han llegado, creo que eran 28 a fecha final en mediados de marzo. Había 28 de este año, es decir, nosotros seguimos trabajando con el área. Nosotros tenemos 28 áreas de gestión: discapacidad, dependencia, vivienda, educación, sanidad, etcétera, ¿no? Y en el año 21 creamos un área especial para tratar transversalmente los problemas del COVID-19, y en el año 22 creamos un área especial con las mismas características para afectados del volcán, que continúa para el año 2023. ¿Y en qué se traducen esas quejas? Si hay alguna que sea, digamos, bastante común. Bueno, digamos que se pueden clasificar, en primer lugar, las que tienen que ver con ordenación del territorio, es decir, la calificación de los suelos para reedificar, la recuperación de caminos antiguos. Mañana, esta próxima semana, tengo una reunión con un colectivo del Campillo. También hay otros que plantean el problema de Puerto Naos y La Bombilla, como sabes ha sido desalojado por emanación de gases, y después hay un amplio abanico de problemas de carácter individual, que son los que antes tú decías, es decir, personas que piden la ayuda. Claro, unas personas tienen las escrituras, otros no las tienen, unos están empadronados allí, otros no, unos tienen licencia para construir, otros no, unos tenían seguros de la vivienda, por ejemplo. Una cosa importante, Miguel, porque antes decía, todas las viviendas de Canarias están sobre un volcán. Nosotros estamos ahora mismo hablando sobre un volcán. ¿Cuánto tardará en salir? ¿Un año? ¿10? ¿150? ¿2.500? No lo sabemos. Pero puede salir en cualquier momento, ¿verdad? Bien, pues las viviendas que estaban aseguradas cobraron el dinero de forma inmediata. Incluso hubo algunas que la aseguraron cuando ya había salido el volcán, ya estaba en erupción, la aseguraron y una semana más tarde la perdieron y cobraron. Y yo digo una cosa: si todas llegan a estar aseguradas, todas habrían cobrado del consorcio de seguros.
Ese es el mensaje. Es una que reflexión. hay que trasladar, ¿no? Pero es que es un mensaje que está claro y la gente tiene que hacerse responsable de lo que le toca ser responsable, de lo que no le toca, no. No puedes decidir que un volcán salga por un lado o por otro, pero sí tienes que prepararte para cualquier circunstancia de este tipo por lo que estamos viendo. Y ya no digamos cuando llegue, seguramente tendrá que crear usted también, o el diputado del Común, quien esté al frente, una línea también de recepción de quejas relacionadas con el cambio climático. Eso ya llegará. Pero le voy a preguntar por la de la COVID. ¿Esta la sigue manteniendo y sigue habiendo quejas o esto ya ha menguado lo suficiente como para, digamos, cerrar esa línea? Sí, ese área ya la cerramos. En su momento había bastantes quejas del ámbito educativo, del ámbito sanitario. Curiosamente, el COVID, que era un asunto sanitario, era el menor número de quejas que recibimos. Yo creo que ahí muchas personas, todos salíamos a las 7 de la tarde a aplaudir a los sanitarios. Yo creo que fue un servicio muy bien valorado y ahí digamos que el servicio público de la sanidad quedó fortalecido ante la opinión pública. Fue la que menos tuvo. Sin embargo, mucho de ámbito laboral, de ámbito educativo, en fin. Del ámbito laboral le pregunto, el teletrabajo, que es uno de los temas preferidos de conversación últimamente. Usted ha cuestionado la cita previa y esta actividad, pero el gobierno ha terminado por abrir la puerta a regularla. Es verdad que primero paró la situación, quizá, pues en fin, alarmado por cómo desde diversos sectores pues se ha planteado que esto no puede ser. Sabe usted que las patronales de la construcción vienen exigiendo que haya presencialidad porque sobre todo para los trámites que exige ese sector, esa actividad, pues es necesario un diálogo permanente precisamente con el funcionariado que se dedica a esto. Oye, falta este papel, falta esto otro, y claro, hacer esto de manera telemática lo ralentiza todo o incluso lo hace literalmente imposible. ¿Usted cómo contempla esa decisión del gobierno de regular el teletrabajo? Hay dos aspectos. En primer lugar, has nombrado la cita previa. La cita previa obligatoria es inadmisible. Yo he dicho que es incluso un abuso de la administración. ¿Por qué? Pues porque los canales para solicitarla no están garantizados, ni el telefónico. Las personas que nos están oyendo saben que cuando llaman a la administración pública no siempre contesta, por tanto no está garantizado. Y el otro, el telemático, lamentablemente no toda la población tiene acceso o habilidades necesarias para pedirlo. Segundo aspecto, teletrabajo. El teletrabajo es una modalidad de trabajo que no hay que rechazar. Me explico. Canarias se está vendiendo como destino para nómadas digitales. ¿Qué son nómadas digitales? Pues teletrabajadores que están en Canarias trabajando para empresas que están en Finlandia, Alemania o Suecia. Por tanto, el teletrabajo existe y es posible y es admisible. ¿Qué ocurre? Lo que yo he dicho, si el teletrabajo perjudica la calidad de los servicios, no se debe aceptar. Eso es lo que he dicho, mantengo y creo que la administración pública debe medir la productividad de determinados puestos para, en su caso, admitir o no ese teletrabajo. Tenemos escasamente medio minuto y yo quiero preguntarle sobre el asunto de los presuntos casos de explotación sexual que se detectaron en el Centro de las Raíces de Tenerife. Usted lo denunció a la Fiscalía. ¿Sabe algo nuevo de este asunto? No, los asuntos que nosotros remitimos a Fiscalía lo hacemos de esa forma y Fiscalía actúa de forma reservada como corresponde a su responsabilidad. Rafael Llanes, diputado del Común de Canarias, muchas gracias por venir a la radio pública, como siempre. Le deseo a usted un feliz fin de semana, feliz Semana Santa, si tiene la oportunidad de cogerse algunos días, y volveremos a vernos pues a la vuelta, seguro de que antes de que termine la primavera. Gracias a ustedes, buen día. Buen día.